que está ubicada a mi izquierda, como por la puerta principal. Las dos dan al área de parqueo y ahí nos vamos a mantener hasta que se nos dé la orden de volver a este salón. Con relación a preguntas y conociendo que este es un tema que va a traer bastante discusión y con el limitante tiempo que tenemos, por favor, la persona que tenga una pregunta puede hacerla durante la charla, pero sí le pido dos cosas. Uno, por favor, va a levantar la mano y va a esperar que la compañera o el compañero se acerque con el micrófono, de manera que los que estamos aquí y los que nos están siguiendo a través de Facebook puedan oír la pregunta. Y segundo, por favor, seamos muy concretos a la hora de hacer la pregunta, porque tenemos el tiempo limitado. Para comodidad de ustedes, la presentación se les va a hacer llegar el día de mañana en formato de PDF. De nuevo, reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio de Ciencias Económicas. La charla de hoy, Reforma Fiscal, ¿qué cambia?, está a cargo del economista Eduardo Vargas Ramírez. Don Eduardo cuenta con más de 10 años de experiencia en temas tributarios en general y 6 años de experiencia en materia de precios de transferencia y fiscalidad internacional. Es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Asesoría Fiscal de la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI, así como una especialización en precios de transferencia del CIAT y un posgrado en fusiones y adquisiciones de la Universidad Castilla-La Mancha. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Eduardo. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por sacar tiempo para compartir un poco de este tema. Ya decía Wilbert, la presentación se les va a compartir. Igual el Facebook Live queda grabado, ahí está la grabación. Y si no, también tenemos otras grabaciones de eventos similares. Entonces, aquí la idea es compartir conocimiento. En esta primera etapa en la que estamos asimilando la reforma fiscal, todos tenemos el deber de informarnos. Y la idea de la sesión de hoy es eso, informarnos, entender en qué consisten los cambios, dejar un poco de lado la discusión política y empezar a dimensionar el impacto que va a traer a efectos de cualquier tipo de empresa o contribuyente la reforma fiscal. Creemos a nivel de la firma que mucha de la discusión se ha quedado en el tema político y poco se ha abordado en el tema técnico. Poco se ha abordado verdaderamente en cómo impacta. Y la idea de esta sesión más bien es dejar lo político de lado. Cada quien tiene su opinión y la respetamos y podemos comentarlo un poco. Pero la idea es caer más en ese impacto técnico de cómo es que verdaderamente nos va a impactar el proyecto de reforma. Perfecto. Cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos que entender que el término fiscal implica que es una reforma que viene a cambiar tanto los ingresos como los gastos del Estado. Cuando hablamos de impuestos o de temas fiscales, estamos hablando de la hacienda pública en general. Entonces, una reforma fiscal, para ser tal, tiene que modificar tanto los ingresos del Estado, que en el caso de Costa Rica, esos son nuevos impuestos o cambios a los impuestos actuales, como modificar parte del gasto público. Cuando hablamos de la reforma del Estado, en nuestro caso estamos hablando de la creación o modificación de tributos, los cuales son tributos o impuestos directos e indirectos. Y ahorita los vamos a repasar un poquito más desde lo conceptual y les explico por qué esto es tan importante. Cuando hablamos de la reforma de los gastos públicos, tenemos políticas de reestructuración de gasto o tenemos temas de contención del gasto. Son distintos. Contención del gasto es comprometerme a frenar el crecimiento del gasto, más no gastar menos. Cambios estructurales es modificar la estructura del Estado para gastar menos. El proyecto de reforma tiene algunos componentes de contención del gasto y ninguno de reestructuración, de reestructura estructural. No obstante esto, la sesión no se va a enfocar en lo que son los gastos públicos, sino que se va a enfocar en la generación de nuevos tributos.
Igual, cualquier duda o comentario, podemos entrar a ver un poco qué son los cambios de contención del gasto, pero la idea es que todos, como contribuyentes que vamos a hacer, logremos entender los cambios a nivel de tributos, que son los que más nos van a afectar directamente, salvo que seamos asalariados del sector público. Entonces ahí tenemos un interés personal en cómo va a cambiar mi situación. Perfecto. Les hablaba que existen los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y esto puede sonar así como muy de escuela, pero es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Qué es lo que pasa? El impuesto directo lo que busca es gravar la obtención de algún tipo de renta. Cuando hablamos de algún tipo de renta, hablemoslo en español, ingresos. Yo obtengo algún tipo de ingreso, eso el Estado tiene derecho a gravarlo y lo puede gravar ya sea a través de un impuesto sobre rentas activas o un impuesto sobre rentas pasivas. Esta terminología, que si bien es básica en el lenguaje tributario, es desconocida para Costa Rica. Nosotros no sabemos pensar en términos de rentas activas y rentas pasivas. Nunca nos han enseñado a pensar en eso. Nunca nos teníamos que preocupar por eso. Pues bueno, ese es un primer cambio fundamental que trae el proyecto de reforma. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento tributario para un tipo de renta y hay un tratamiento tributario para otro tipo de renta. Y básicamente, si se llegase a aprobar este proyecto de ley, después de su aprobación, toda renta que se genere en Costa Rica estaría grabada. Esto de que tengo una casa en la playa y la vendo y eso no paga impuestos, déjenlo en el pasado. Empieza a ganar impuestos. Esto de que tengo mi carro, lo vendo y le gané a ese carro, también va a empezar a grabar. Y básicamente un montón de actos que a hoy se realizan sin ninguna consideración tributaria, se van a tener que empezar a tener esas consideraciones. ¿Por qué? Porque esos son particularmente rentas pasivas que a hoy no están grabadas, no están incluidas en el impuesto sobre utilidades. Entonces, vamos a ir en detalle sobre qué cambios tiene el impuesto sobre renta, vamos a ir en detalle sobre cómo se graban las rentas pasivas, qué son las rentas de capital, qué son las ganancias de capital. Pero es bueno que ustedes sepan y lo vayan viendo en esta distinción conceptual. La distinción conceptual nos obliga a entender qué diferencia una renta activa de una pasiva. Y véanlo en el término que viene como adjetivo a la renta. Una renta activa involucra que hay una opción para obtenerla. Es lo que se conoce como rentas empresariales. Yo, a través de un negocio, genero un ingreso. Visto más conceptualmente, yo, combinando recursos, capital, tierra, personas, obtuve un ingreso. Eso es una renta activa. Hay acción para obtener esa renta. En cambio, la renta pasiva es la renta que proviene del capital. Lo único que yo hago es tener un capital. Por ejemplo, un inmueble. Capital inmobiliario. Tengo un edificio. El edificio yo lo doy en alquiler. Eso me genera un rendimiento. Ese rendimiento se llama alquiler, ¿cierto? Ingreso por alquileres. Yo no estoy haciendo nada con el edificio. Se lo estoy dando a un tercero para que el tercero lo gestione. Estoy obteniendo un rendimiento pasivo. De parte mía, no media más que ser el titular económico de ese inmueble. Y eso es lo que me lleva a tipificar o a conocer lo que es una renta pasiva. Mismo caso con el dinero y los intereses. Yo tengo un capital, tengo 1.000.000 guardado en el banco, este millón en el banco me genera intereses, yo lo recibo, esa es una renta pasiva. Yo no hice ninguna acción más que depositar ese dinero en el banco para obtener ese ingreso. Ese tipo de rentas son los que tenemos como rentas pasivas. Entonces, el proyecto de reforma viene y me define cómo van a gravarse las rentas activas y las rentas pasivas. Después tenemos impuestos indirectos. Hoy en Costa Rica hay una serie varia de impuestos indirectos y aquí lo que tenemos que tener claro es que un impuesto indirecto lo que busca es gravar manifestaciones de riqueza. Me explico. No existe tal cual un impuesto a la riqueza. A las personas por tener dinero no se les cobra impuestos, sino que el impuesto siempre va a responder a dos criterios. Se obtiene una renta, genero una renta, tengo un ingreso, eso es un impuesto directo, o estoy haciendo una manifestación de riqueza. Entonces, no es por el 1.000.000 de colones que yo tengo en el banco que voy a pagar impuestos, es por la hamburguesa que me estoy comiendo, es por la camisa que me estoy comprando, es por el servicio del abogado que estoy pagando. Cada acto comercial devenga un acto de consumo y ese acto de consumo es una manifestación de riqueza.
Entonces, ¿qué hacen los impuestos indirectos? Los impuestos indirectos, a como hoy lo hace el impuesto sobre ventas, lo que graba son manifestaciones de riqueza. Ese es su objetivo. Es como una aproximación a la riqueza de las personas. Pues bueno, aquí el proyecto tiene lo que se ha llevado la atención mediática, que es el impuesto de valor agregado o el famoso IVA. El IVA viene, mata, elimina, deja en el olvido el impuesto sobre ventas y entra él como nuevo impuesto indirecto. De entrada es bueno que lo tengan así de claro para que vean la sesión con esos ojos. El IVA elimina el impuesto sobre ventas. Todo lo que sabemos sobre impuestos sobre ventas queda en el pasado y viene un nuevo impuesto con un nuevo funcionamiento y nuevos supuestos a entrar en vigencia. Es así de radical el cambio. Pero bueno, sin más preámbulo, no mentira, sí hay preámbulo. Se ha hablado mucho de que tal vez la reforma no tiene por qué reformar los tributos, sino que hay que trabajar más en lo que es el control tributario. Como ustedes trabajan con empresas, la gran mayoría, me parece importante hacer un breve repaso de cambios que ya están en marcha, que ya están vigentes, que van en la vía de controlar la evasión y en la vía del control tributario. Para que vean que tributación nos ha quedado de las manos cruzadas y viene haciendo mucho con lo poco que tiene. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el tema de la apertura del secreto bancario. A hoy, en los procesos de fiscalización, tributación llega con inteligencia previa de los estados de cuenta del contribuyente al momento de revisarlo. Vean qué importante se convierte, por ejemplo, en la conciliación bancaria. Algo que a la fecha ha sido casi que un trámite, se vuelve fundamental para poder justificar cualquier diferencia que tenga entre mi saldo de bancos y el saldo contable de bancos. Vean que las diferencias que hayan ahí automáticamente se ajustan como ingresos incrementales. Hace un par de años tributación no llegaba con esa información, ya lo está haciendo, ya tiene legalmente acceso a esa información bancaria. Tenemos también el tema del registro de accionistas o beneficiarios finales, también de muchísima importancia. Aquí estamos hablando de la conformación de los grupos económicos. Antes de esta herramienta, tributación no tenía un mecanismo legal para saber quiénes eran las personas que controlaban los distintos grupos en Costa Rica. Ya la tiene. Falta todavía que esté la declaración que me obliga a revelarlo, pero si llega a tributación y me pide esta información, yo estoy en obligación de dársela. Eso es nuevo y poderoso para tributación. También tenemos un tema de intercambio de información entre jurisdicciones. Esto es súper interesante. Mucho se habló del escándalo de Panama Papers, de por qué no hacíamos nada respecto de las estructuras internacionales de evasión. Resulta que cuando ya uno ve el tema desde la perspectiva jurídica, no habían mecanismos legales para que Costa Rica obtuviera información de estas entidades extranjeras que les permitiera ajustar bases imponibles en Costa Rica. Ahora sí los tenemos. Ya hay acuerdos de información firmados que me permiten, inclusive con Panamá, intercambiar información. Si hoy yo soy tributación, yo puedo ir al gobierno panameño, pedirle gobierno panameño, quiero saber la información financiera o accionaria de X sociedad. Y me la van a dar. Esto es un cambio sustancial en el control tributario. Por último, y estoy seguro que más de uno ha sufrido, el tema de facturación electrónica. Se las trae. Después, con mucho gusto, podemos hacer una charla sobre dudas y consultas alrededor de eso. Es un tema muy interesante. Sepan nada más que el principal elemento de riesgo de facturación electrónica está en la fecha cierta de las transacciones. ¿A qué me refiero con fecha cierta? Que desde el momento en que la empresa se inscribe como emisor o receptor de factura electrónica, toda transacción que realice, particularmente de ingreso, queda con fecha determinada. Entonces, por ejemplo, piensen en cómo voy a hacer mis ajustes de cierre fiscal. Ajustes que usualmente corro 1, 2 meses y medio después de la fecha efectiva de cierre. La práctica habitual, si yo cierro en septiembre, es estar en noviembre viendo cómo ajusto renta. Pero ahora con facturación electrónica no puedo hacerlo porque cualquier factura que emita como documento válido que me soporte el ajuste que estoy haciendo va a quedar con fecha de noviembre. Y ya eso no se va a poder reconocer en los
ajustes de cierre. Eso, multiplíquenlo por además el hecho de que todo gasto que esté recibiendo de un emisor electrónico tiene que ser aceptado en un plazo determinado para que sea deducible. Entonces, ¿cuál es la verdadera magia de facturación electrónica? No es que tributación está recibiendo en tiempo real toda la información de nosotros. Eso también, o sea, ya de por sí eso es grave. Pero la verdadera magia de facturación electrónica es que empezó a marcar con fecha cierta cada transacción que estoy realizando. Lo que me limita considerablemente el manejar ajustes extra temporales. Todas estas y algunas otras son medidas que se han hecho contra la evasión tributaria. Frontalmente, porque muchos se ha dicho de que el problema está en la evasión, pero resulta que cambiando la ley yo no cambio a los evasores. Un evasor es evasor ya de por sí. El evasor decidió ir en contra de la norma. Y no porque yo haga una ley que diga se prohíbe ser evasor, van a dejar de evadir. Entonces tengo que tener mecanismos claros de control para detectarlos y para poder actuar en consecuencia. Bien, entremos en materia. Esta presentación a mí me encanta empezarla por algo igual que casi nadie ha hablado. Normas anti-ilusión. ¿Qué es una normativa anti-ilusión? Para explicar esto tengo que explicar qué es ilusión. La ilusión tributaria es la economía de adopción. La ilusión tributaria es cuando un contribuyente, teniendo toda la potestad de ley, decide acomodarse de cierta forma que le permita tributar menos. Caso típico, yo soy una empresa exportadora en Costa Rica. Yo tengo aquí mi actividad comercial, digamos que soy agroexportador, entonces tengo aquí mi siembra, tengo mis clientes en el exterior y les vendo directo. Y yo, agroexportador, digo, pero resulta que si yo me consigo una entidad en el extranjero, que es mía, le vendo a mi entidad en el extranjero más barato, voy a sacar utilidad de Costa Rica y me la llevo al extranjero. Y si esa entidad que está en el extranjero está en un país donde no pague rentas porque son extraterritoriales, la hice toda, tengo un super ahorro. ¡Qué bien! ¿Qué norma estoy transgrediendo? Ninguna. Vean que esto que les acabo de explicar, que es un esquema tradicional de planificación fiscal, no transgrede ninguna norma. Es completamente legítimo, siempre y cuando la entidad del extranjero tenga la sustancia para la actividad económica que se supone estar realizando. Entonces, la primera norma anti-ilusión que ya tenemos a hoy en nuestro sistema son los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque los precios de transferencia lo que vienen es a determinar que lo que se haga entre partes relacionadas siga un principio de plena competencia, un principio de mercado. Pero eso no es suficiente, porque yo igual puedo hacer estructuras corporativas, puedo acomodarme de formas que aún cumpliendo con precios de transferencia me permitan evadir, o me permitan eludir, mejor dicho. ¿Y a qué nos vamos? A un concepto internacional muy actual que se llama planificación fiscal agresiva, tipificado claramente en la acción 5 de BEPS de la OECD. Recuerden, el plan de acción BEPS es un plan de 15 acciones que emite la OECD por ahí del 2015. Costa Rica está altamente comprometido con incorporar esos cambios en el ordenamiento local. Y lo que tenemos a continuación no es más y menos que la inclusión de una norma general anti-ilusión, copiada textualmente de la legislación española. Copy, paste. Esta norma es sumamente peligrosa para uno como contribuyente. ¿Por qué? Porque le da muchísima fuerza a tributación en sus distintas actuaciones. Vean que básicamente lo que me dice es, cualquier estructura que carezca de un motivo económico válido más allá del tributario puede ser desconocida y reclasificada por tributación. Es una modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es la creación de un nuevo artículo 12 bis, y textualmente eso es lo que dice. Les dije, nadie ha hablado de esto, pero eso está en el proyecto de reforma. No ha tenido cobertura mediática, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque al igual
que no estamos acostumbrados a pensar en rentas activas y en rentas pasivas, no estamos acostumbrados a pensar en motivo económico válido. No lo conocemos, no lo manejamos, no está en nuestro argot ni en nuestra lógica de pensar. Y a partir de ahora, cuando esto entre a regir, va a ser fundamental para cualquier estructuración de negocio. Si yo no puedo probar la tributación, que hay una lógica de negocio en la forma en la que estoy operando, me voy a ver expuesto a que me apliquen el 12 bis, me reclasifiquen y me graben como ellos creen que se apega más a la realidad económica. Se presta para ser arbitrario y por eso es peligroso, porque entramos en una valoración subjetiva de qué es ese motivo económico válido en una estructura. Solo como anécdota, esto entró en el proyecto de reforma el último día de la comisión especial. Entró en los últimos de los transitorios, pero ahí está, calladito, a punto de ser aprobado. Entonces es un tema de cuidado y tienen que verlo desde la perspectiva estratégica de cómo puede impactar a sus negocios o a sus propias actividades, ¿no? Bien, dicho eso, vamos a ir avanzando sobre el proyecto de reforma en el orden en que viene presentado. Lo primero es la creación del impuesto de valor agregado o lo que es el IVA. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y la prestación de servicios. Viene y elimina el impuesto sobre ventas. Es lo primero que hace. Elimines el impuesto sobre ventas y créase el impuesto de valor agregado. Tienen que entenderlo como un impuesto que se aplica en las distintas etapas de una cadena de valor. Entonces, cualquier industria tiene una serie de etapas que vienen desde la materia prima hasta el consumidor final. Hay una serie de agentes, una serie de personas, una serie de empresas que se van comprando y vendiendo entre sí para pasar de algo que es materia prima a un producto o servicio final hacia una persona. El IVA grava cada una de estas etapas. ¿Cómo? Muy sencillo. Funciona con la diferencia entre los créditos y los débitos fiscales, que ya los vamos a explicar. Pero básicamente, por cada venta que se realice de venta de bienes o de servicios, yo al momento de facturar voy a facturar el precio de mi bien o de mi servicio y le voy a cobrar un 13% adicional. Piensen que de la noche a la mañana, más o menos así como 6 meses después de que se apruebe el proyecto de reforma, ¿sí? 6 meses después de aprobado el proyecto de reforma, entra a regir el IVA y cualquier cambio tributario del proyecto. Entonces, se aprueba la ley, 6 meses después entramos con el IVA. En ese momento, por regla general, todos los bienes y servicios van a tener el mismo precio más un 13%. ¿Qué va a pasar? Que entonces yo voy a ir a comprarle algo a mi proveedor y le voy a tener que pagar su servicio o su bien más un 13%. Eso es lo que me va a generar, si cumple con las condiciones que vamos a ver después, es un crédito a favor. Cuando yo vendo mi servicio, yo también cobro ese impuesto, pero yo vendo mi servicio, se supone, por lógica económica, más caro de lo que me cuestan mis insumos. Quiere decir que cuando yo vendo, si yo compro a 50, yo voy a vender a 100. Cuando compré 50, me calcularon el 13 sobre 50. Cuando vendí a 100, yo calculé el 13 sobre 100. Quiere decir que lo que estoy recuperando es más grande que lo que estoy pagando y por ende, sobre esa diferencia, yo voy a integrar el fisco. Si se dan cuenta, es un impuesto que cuando es puro, y ya ahorita explico las distorsiones, es neutro. Es un impuesto que cuando se diseñó, se pensó en que fuera el consumidor final el que lo pague. ¿Y por qué el consumidor final? Porque este es un impuesto indirecto que viene a gravar manifestaciones de riqueza. Así de sencillo. Por eso es que se dice que el IVA está pensado en que el consumidor final lo pague. ¿Por qué? Porque yo quiero grabar manifestaciones de riqueza. Pues bueno, cuando digo venta de bienes y venta de servicios, piensen absolutamente en cualquier transacción. Tanto así, por ejemplo, que en la versión original del proyecto, no en la final, sino en la original, los intereses que no fueran intereses bancarios llevaban IVA. Imagínense, ustedes van, sacan un tele a crédito en alguna de las tiendas que venden teles a crédito, tienen cuotas por pagar semanales o quincenales
Eso, en la versión original del proyecto, llevaba un 13% adicional. Absolutamente cualquier bien y cualquier servicio va a llevar un 13% adicional. Si pertenecen a un grupo económico, por ejemplo, piensen en qué va a pasar con las transacciones de servicio intercompañía. Somos una operación, nos dedicamos a cierta actividad y nos dividimos. Está la empresa comercial, está la empresa de alquileres y está la empresa con la planilla del grupo. Típica conformación de grupo económico en Costa Rica. Al menos 3 sociedades: comercial, inmobiliaria y planilla. Pues ahora los servicios de la planillera van a llevar un 13% adicional, los servicios de alquiler van a llevar un 13% adicional y los servicios de la comercial también van a llevar ese 13%. Toda transacción, dimensionenlo en su estado de resultados y dimensionenlo en su operativa diaria. Bien, dos grandes diferencias del impuesto de valor agregado respecto al impuesto sobre ventas. Y esto es fundamental para todo aquel que está acostumbrado a trabajar con el impuesto sobre ventas. Lo primero, que creo que ya quedó bastante evidente, es la ampliación de la base, pasando de gravar únicamente mercancías y algunos servicios a gravar todos los bienes y todos los servicios. ¿Quiénes no están grabados? Los exentos. Hay como 20 exentos, pero ven que son 20 exentos en una infinidad de posibilidades. Entonces, relativamente son poquitos, lo ideal es que no haya ninguno. Y ahorita les explico por qué. Pero aún más importante que la ampliación a la base tributaria es en la forma de acreditación del impuesto. El impuesto sobre ventas funciona con un principio que se llama el principio de incorporación física. Yo solo puedo reconocerme el impuesto pagado por aquellos insumos que estén físicamente integrados en el producto o servicio que estoy vendiendo. Esa es la regla de acreditación del impuesto sobre ventas. No importa nada más, no importa a quién le venda, no importa si le vendo un exento, si le vendo unos sujetos, si estoy exportando, si no exporto. Mi única limitación y consideración es que yo puedo reconocerme como crédito a favor lo que está incorporado físicamente en esa mercancía. Y cositas de empaque y cosas por el estilo. En cambio, con el IVA, yo me tengo que olvidar por completo del criterio de incorporación física. Ya no es importante. Ahora empiezo a trabajar con un criterio de incorporación financiera. ¿Qué me quiere decir esto? Básicamente, todo lo que yo haya pagado para mi actividad me genera derecho de crédito, siempre y cuando al momento de vender le esté vendiendo a algún sujeto que me dé ese derecho. Y ahorita vemos cuando sí tengo derecho de crédito fiscal. Entonces vean que ya no importa si está o no está incorporado en la mercancía. Ahora, ¿qué es lo que importa? ¿A quién le vendo? Resulta que él conozca a su cliente, empieza a ser fundamental en un ambiente de IVA. En el impuesto sobre ventas no importaba. En el IVA es todo. Porque dependiendo de quién sea esa persona que me está comprando, es que yo tengo o no derecho de acreditarme ese impuesto. Antes de empezar con los criterios de acreditación, que es lo más complicado, veamos un poco de tarifas. Regla general, 13%. Entonces, si tienen duda, va el 13. Muy sencillo. Regla general, toda transacción, salvo que esté exenta o tenga tarifa reducida, va al 13. Cualquier tipo de servicio, menos los servicios de salud, va al 13. Salvo que esté vinculado con canasta básica. Se entiende como tarifa 3 entonces, la tarifa general, y es la que me da derecho pleno de acreditación. Póngale ahí un mark para verlo después. Tengo tarifa reducida del 4%, me aplica para lo que son boletos y pasajes aéreos. Cuando hablamos de boletos internacionales, aplica a los que tienen origen en Costa Rica y aplica únicamente sobre el 10% del valor total de ese etiquete. Me aplica también un 4% sobre servicios de salud privados. ¿Por qué es tan importante gravar los servicios de salud privados con el impuesto de valor agregado? Mucha gente dice, es un sinsentido económico. Tras que se supone que la salud ya debería estar garantizada por el Estado, que yo estoy haciendo un esfuerzo, voy y pago de mi bolsillo mi salud privada, tras de eso me la van a hacer más cara.
¿Por qué es tan importante? Porque el sector médico es uno de los principales sectores de evasión tributaria a nivel local. Y vean que más que la recaudación del 4%, ¿qué es lo importante? El control tributario. ¿Por qué? Porque ser contribuyente del IVA les va a obligar a todas aquellas personas que cumplan esa condición, todos nosotros, a presentar una declaración mensual. Una declaración mensual que va a llevar todos mis ingresos y todas mis compras, mes a mes. Des en cuenta que a hoy la economía costarricense es una economía principalmente de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Visto de forma inversa, que tributación no escucha del grueso de los contribuyentes sino una vez al año en su declaración de renta. Entonces, muy fácil. Si solo escuchan de mí una vez al año y tras de eso me escuchan cuando escuchan del resto, es muy fácil esconderse. Es muy fácil jugarse el riesgo. En cambio, si con un IVA en marcha van a empezar a escuchar de mí, prestador de servicios, todos los meses, mi riesgo aumenta considerablemente si voy a hacer algún tipo de evasión. ¿Por qué? Porque tributación va a tener una foto de cada uno de todos mis meses por todas mis compras y todos mis ingresos. Básicamente, de antemano, va a ir construyendo la declaración de renta. Vean que el IVA es la condición necesaria para que tributación empiece a aplicar declaraciones sombra en renta. Y ese es el verdadero valor de este impuesto. Bueno, uno de los verdaderos valores. El control tributario que lleva. Y por ende, los servicios de salud son especialmente de interés para ser controlados por su mala conducta pasada. Bien, tema interesante, este 4% se va a devolver al consumidor siempre y cuando se pague por un medio electrónico. ¿Qué es un medio electrónico? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Para poder satisfacer esa demanda de no me hagas más cara la medicina privada que ya de por sí es cara. Bien, 2% para lo que son medicamentos, materias primas o temas relacionados, también para las primas de seguros personales. Vea que es primas de seguros personales 2%. Entonces, el resto de los seguros, ¿dónde cae? 13%. Hasta los seguros van a tener IVA. De nuevo, es general. Y un 1% para lo que son bienes agropecuarios de canasta básica, la canasta básica en general, y básicamente trigo, soya, sorgo, palma y productos veterinarios. Ahora, flaco favor le hacen a una empresa dándole una tarifa reducida. ¿Por qué? Porque las tarifas reducidas matan el derecho de acreditación. Básicamente, quien tiene tarifa reducida, lo que va a tener es un incremento de sus costos de operación. ¿En qué proporción? En la diferencia de entre el 13 y la tarifa reducida. Y eso es lo que a mucha gente le ha costado entender del impuesto de valor agregado. Mucha gente pide lo que no sabe. Y mucha gente dice, yo quiero estar exento o yo quiero tarifa reducida, sin saber el problema de costos incrementales en una economía de IVA que se están adquiriendo. Y ya vamos llegando a esta parte que ha generado tanta expectativa de crédito fiscal. Entonces, les decía, ¿cómo funciona el impuesto? Sencillo, débito fiscal, que es lo que yo recupero cuando vendo mi servicio, mi bien, menos crédito fiscal, que es lo que yo ya pagué del impuesto. Esa diferencia me genera el impuesto a pagar. Muy importante para todo aquel que no ha trabajado con impuestos sobre ventas. Lo que yo recolecto de IVA no es mío. ¿Sí? Cuando yo soy un prestador de servicios, yo facturo 100, le meto ese 13% adicional, me pagan 113. De esos 113, solo 100 son míos y 13 son del Estado. Lo que quiere decir esto es que si estos 13 que son del Estado yo me los dejo, voy para la cárcel. Es de los pocos impuestos que tienen penas de cárcel tan automáticas. La retención indebida de dinero del Estado tiene pena de cárcel. Entonces, de entrada, yo tengo que tener un alto control, orden en mi contabilidad, para saber muy bien cuáles de estos 113 son míos y cuáles son del Estado.
Vean que esto implica un cambio inclusive en el manual de cuentas de la empresa. Y hay gente que es tan extrema en su control que hasta tiene cuentas bancarias separadas para depositar ahí los IVA y no disponer de ellos. Buena práctica, en muchos casos, particularmente cuando estoy en un negocio con el flujo de efectivo restringido, que resulta ser la condición de la economía costarricense. Entonces, vamos viéndolo bien. Perfecto, crédito fiscal. Todo alrededor del IVA aterriza en el crédito fiscal. Esta es la clave de todo el asunto. ¿Cuándo sí procede? ¿Cuándo yo tengo derecho a este ansiado crédito fiscal? ¿Cuándo puedo reconocerme lo que pagué por impuesto de valor agregado? Esa es la pregunta. Perfecto. Cuando estoy comprando bienes o servicios que voy a utilizar en operaciones que estén sujetas y no exentas. ¿Qué quiere decir esto? Si le vendo a un exento, perdí mi derecho de crédito. No importa que mi bien o mi servicio está al 13%. Si le vendo a un exento, perdí mi derecho de crédito. Y lo dice claramente. Operaciones sujetas y no exentas. Esto es casi que textual a como viene en la ley. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplirse? Yo tengo que estar en una operación que cobre el impuesto a alguna tarifa y lo recupere básicamente. Son pocas las excepciones que las hay de cuando yo le vendo a un exento y si tengo derecho de crédito. ¿Cuándo son? Cuando estoy trabajando con el Estado, cuando yo le presto servicios o le vendo bienes al Estado, le cobro sin IVA, pero sí tengo derecho de acreditación de lo que ya pagué. O cuando estoy trabajando con exportaciones. Ya sea que yo soy un exportador o que yo le estoy vendiendo a un exportador. Pero vean lo complicado. Porque entonces, a partir de que esté el IVA, yo que soy un prestador de servicios, resulta que un cliente me brinca y me dice, yo soy exportador, cóbreme sin IVA. Primero, tengo que ver si le creo. Segundo, tengo que ver cómo lo documento. Es un tema de responsabilidad. Vean que yo tengo el deber de cobrárselo a todo aquel que no es exento. Si alguien llega con su voz a decirme, hola, yo soy exento, yo no puedo creerle en buenas a primeras. Tengo que buscar medios probatorios que me eximan a mí en la responsabilidad de cobrarle ese impuesto. Porque si no soy yo quien paga esa fiesta, ¿no? Y cuando no tengo eso, pues bien, le vendo y ahí sí tengo derecho de crédito. ¿Cuándo no procede? Como la ley dice cuándo sí, también dice cuándo no. Pues básicamente, cuando se traten de operaciones, bueno, de adquisiciones de bienes o servicios que no tengan que ver con la actividad lucrativa del contribuyente. O que sean temas de consumo personal. Entonces, si ustedes en su empresa, por ejemplo, acostumbran a todos los viernes ir a un restaurante y almorzar y paga la empresa, lo que les cobren por IVA en ese almuerzo no va a ser acreditable. Por más principio de incorporación financiera que tengan. ¿Por qué? Porque el alimento no es la empresa la que se lo come, son las personas en su condición de consumidores finales. Aunque el pagador y el beneficiario de esa factura es la empresa. Vean qué interesante. ¿Qué más? Por ejemplo, la electricidad. El impuesto a valor agregado que me cobren por electricidad, ¿me genera o no me genera derecho de crédito? Sí, sí me genera. Siempre y cuando esté generando operaciones sujetas y no exentas. Entonces, si lo queremos ver un poco más gráfico, tenemos esta pequeña llave. Hay 4 posibles escenarios. Esas son las combinaciones que tenemos en el mundo con IVA. En un mundo perfecto, donde no le vendo a ningún exento, o si le vendo exento, le vendo exentos que tienen que ver con exportaciones, y donde mi tarifa es del 13%, tengo derecho pleno de acreditación. No me preocupo, el IVA es neutro para mí. Si yo soy un prestador de servicios, vendo servicios profesionales liberales,
En mi condición de economista, yo puedo vender consultorías, perfecto. Eduardo se dedica a vender consultorías económicas. Ese es su trabajo. Entonces, Eduardo tiene la suerte de que solo trabaja con contribuyentes del IVA, no trabaja con ningún exento, y Eduardo, por ende, todo el 13% que paga para realizar su operación se lo va a recuperar al momento de facturar. Todo lo que hace Eduardo, cobrando ese 13% sobre sus servicios de consultoría, le da derecho de crédito de lo ya pagado. En un 100%. Eduardo en ese escenario no tiene costos incrementales, operativos, pero ojo el impacto financiero. Y eso también quiero que les quede muy claro, porque el proyecto de ley poco hace si se analiza fuera del ambiente económico en el que estamos. ¿Cuál es un periodo normal de recuperación de una cuenta por cobrar hoy en día? 30 días, 45, 60. Y ven qué complicado. Pensemos un escenario de 45 días. No está tan mal, tampoco está bien. Pero bueno, recuperación promedio de la empresa, 45 días. Eduardo dura 45 días en que sus clientes le paguen las consultorías. ¿Ok? Estamos 22 del mes, me contratan hoy, facturo hoy. Esa factura va a entrar en la declaración de este mes, que yo la presento el 15 del próximo mes. La presento y pago. Pago de mi bolsillo ese 13% adicional que después me lo van a pagar. Pero es en cuenta que me lo van a pagar hasta 30 días después de que yo presenté y pagué de mi bolsillo esa declaración. Eso implica, eso implica que hay que financiar el 13% del IVA durante todo un mes. ¿Quién lo financia? Yo. Ustedes. Sus empresas. Entonces vean que dependiendo de su ciclo de recuperación o sus días de recuperación, aunque pueden tener derecho pleno de acreditación y por ende el IVA no tiene incrementos en los costos, sí que van a tener un impacto financiero. Entonces desde ya tenemos que ir viendo cuál es el impacto en el flujo efectivo que puede tener el IVA en mi empresa. No tengo ahorita muy clara la estadística, pero se dice que en México, cuando adoptaron el IVA, cerraron más o menos como el 30% de las empresas prestadoras de servicio. ¿Por qué? Porque típicamente el prestador de servicio tiene el flujo súper estrecho y no logra afrontar esta clase de obligaciones incrementales. No es un tema que hay que subestimar. Pero bueno, ese era el mundo perfecto. Entonces, el mundo perfecto, donde tengo derecho pleno de acreditación, mínimo me genera una consideración financiera. Ahora viene lo contrario. Yo me dedico a operaciones sin derecho de crédito. Básicamente, yo me dedico a operaciones o exentas, yo soy un exento, o me dedico a operaciones donde le estoy vendiendo a un exento, que son supuestos diferentes, ¿verdad? Pues bueno, en ese supuesto no tengo derecho de crédito. Básicamente, si cuando yo facturo sin IVA, perdí lo que ya pagué. Y cuando digo perdí, es que me infló mi costo de operación. Entonces, en este segundo escenario, donde no hay derecho de crédito fiscal, ¿qué pasa? Un incremento en el costo de operación del 13%. Hay que sensibilizarlo en cuánto compro el 2, cuánto compro el 4, compro el 1, pero el grueso va a ser un incremento en mi costo de operación del 13%. ¿Y quién va a pagar eso? ¿El dueño de la empresa? ¿O lo voy a trasladar por el precio del consumidor? ¿El consumidor me va a aceptar un incremento del 13% en el precio? Probablemente no. Entonces, al final vamos a tener una serie de ajustes producto de la oferta y la demanda que me van a llevar a ajustar el precio de venta para recuperar parte de eso que estoy perdiendo por ese impuesto incremental. Este es el supuesto de todos los que pidieron ser exentos. Pongan aquí, por ejemplo, a las universidades privadas. Una universidad privada, un colegio de educación privada, pelearon a muerte por su exención, los agarraron, los metieron, los sacaron, los pasaron por donde quisieron,
al final quedaron fuera, están exentos. Genial, cuando facturen, van a facturar sin IVA, pero acá han de tener un incremento en sus costos de operación del 13%. ¿Quién va a pagar eso? Los estudiantes. Porque por si no hay control a las tarifas de las universidades privadas. Es así de interesante. Bien, tercer caso. Yo vendo al 13 y le vendo un exento. Entonces, en el tercer caso, donde yo le vendo al 13 y le vendo un exento, estoy en lo que se conoce como una operación mixta, con y sin derecho de crédito. Ahí lo que tengo es derecho parcial a ese crédito. Sencillo, una proporción, cuántas de mis ventas fueron al 13, cuántas de mis ventas fueron al 0, y en lo que me dé ese porcentaje es mi derecho de acreditación sobre los gastos comunes. Si tengo capacidad de hacer una identificación específica de qué operación es con derecho y cuál es sin derecho, tengo que hacerlo. Y únicamente sobre los gastos comunes que yo no puedo atribuir a un tipo de operación o a otro, aplico esa proporción, ese crédito parcial. Y hasta aquí todo sencillo. Se me complica en el tercer escenario, el cuarto, perdón, que es el más feo de todos. Que es cuando vendo al 13, cuando vendo a tarifa reducida y cuando le vendo exentos. Ahí tengo que aplicar lo que se conoce como prorrata especial. Y es un indicador complicado, donde básicamente, bueno, la ley me dice que va en el numerador, que va en el denominador, esto me da un resultado, y ese es el porcentaje que tengo derecho a acreditarme de mi operación. Artículo 23 de la reforma. Está especial. Entonces, básicamente, para cualquier persona que sea contribuyente del impuesto, estas van a ser sus 4 posibles escenarios. Ya cerrando un poco con lo que es el impuesto de valor agregado. Bien, hecho generador, lo que me activa el impuesto es la venta de bienes y servicios. Tengo una tarifa general del 13% y tarifas reducidas que van el 1, el 2 y el 4. Hay que considerar la inversión del sujeto pasivo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la inversión del sujeto pasivo? Algo súper interesante de este proyecto de ley es que viene con buenos tecnicismos. Es un lenguaje tributario adecuado. Entonces, les pongo el ejemplo. Cuando yo importo una mercancía, si la importo de una forma adecuada, esa mercancía va a pasar por aduana. Cuando la mercancía pasa por aduana, tiene un proceso que se llama nacionalización. ¿Sí? La nacionalización, la mercancía paga su impuesto de aduanas y además paga el 13% de impuestos sobre ventas. ¿Sí? Perfecto. La inversión del sujeto pasivo es un concepto similar, pero para los servicios y para los bienes intangibles. Entonces piensen, yo soy contribuyente del impuesto de valor agregado. Yo tengo mis licencias de software con un proveedor del extranjero. Un software as a service, lo tengo en una nube, ahí tengo todo mi hospedaje, tengo mis cuentas de correo, tengo mi ofimática. Todos los meses pago por usuario, un recurrente, y súper bien. A partir de que entra en marcha el IVA, yo voy a tener que, sobre todas esas compras de servicios o de bienes intangibles al extranjero, integrar la tributación un 13% adicional. ¿Que me da derecho de crédito? Sí, con todos los problemas de si puedo o no recuperar ese crédito. Pero entonces, cualquier tipo de servicio que sea con un no domiciliado que se utilice en el territorio nacional va a llevar ese 13% adicional, que de nuevo yo voy a tener que sacar de mi bolsillo, pagarlo a tributación y luego recuperarlo como un crédito si es que mi operación tiene derecho de crédito. Esa es la inversión del sujeto pasivo, que va muy de la mano con el criterio territorial del impuesto. El IVA es 100% territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa quién sea la persona que realice la operación, si se utiliza o se realiza en territorio costarricense, va a estar afectada por el impuesto. Y por último, hablemos un poco de la disrupción del elemento temporal.
Para la gente que está acostumbrada a trabajar con el impuesto sobre ventas, ellos están acostumbrados a verlo como un impuesto mensual. Cada mes es un periodo, cada mes se va liquidando. Perfecto. Con el IVA no. ¿Por qué? Por el tema de la prorrata. Les hablaba, escenario 3 y escenario 4. Tengo derecho a crédito parcial o trabajo con prorrata especial. Eso se basa en porcentajes de mis ventas. ¿Sí? Siempre porcentajes de mis ventas. Perfecto. ¿Con base en cuáles ventas? Resulta que con base en las ventas del año anterior. No del mes anterior, del año anterior. Entonces, para decírselos cómo va a funcionar. Una vez entre a funcionar el impuesto de valor agregado, eso va a ser, si pasa el proyecto de reforma por ahí del abril, mayo del 2019, yo voy a tener que calcular este porcentaje de prorrata o de crédito parcial. ¿Con base en qué? En mis números de 2018, de enero a diciembre. Porque luego vamos a ver que el periodo fiscal cambia de enero a diciembre, cuando pasemos a renta. Pero bueno, periodo fiscal a partir de este proyecto, enero a diciembre. Bien, entonces, basado en el proyecto fiscal de enero a diciembre del 2018, ojo, este año corriente, yo voy a tener que sacar cuál fue mi escenario al cierre, a diciembre, en cuanto a la composición de mis ventas. Voy a tener que trabajar el hipotético de si durante el 2018 hubiese estado sujeto al impuesto de valor agregado, ¿qué derecho de acreditación hubiese tenido? Con eso trabajo mis indicadores. Esos indicadores son los que yo me voy a aplicar todos los meses en las declaraciones de 2019, hasta que llegue la declaración de diciembre, que es la que presentó en enero. Eso quiere decir que para el 15 de enero del 2020, dos cosas. Primero, voy a tener que tener mi contabilidad cerrada. Y eso ya es un reto para muchos. Y segundo, voy a tener que ajustar, basado en mis números reales de 2019, todo lo que me aproveché de más o de menos del impuesto de valor agregado mes a mes. Entonces, deja de ser un impuesto completamente mensual y empieza a ser un impuesto anual de liquidación parcial mensual. ¿Por qué? Porque puede ser que mi composición de ventas haya cambiado radicalmente. Y si esa composición de ventas ha cambiado radicalmente, yo en ese enero puedo tener problemas en cuanto a mi flujo de efectivo. Trabajemos un ejemplo. Yo en el 2018 trabajé un 80-20. 80% de mis operaciones fueron al 13%, un 20% fueron a tasa cero. O sea, perdón, con exentos. Entonces tengo el derecho de acreditarme el 80% de mis créditos fiscales. Hasta ahí me siguen. Todo el 2019 yo me fui liquidando. Y cuando llegué al final del periodo, revisé cuáles fueron mis números reales de 2019. Resulta que le vendí a más exentos. Resulta que le vendí a un 10% más de exentos. O sea que cuando cerré mis números a 2019, mis ventas cerraron 70-30. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me vine aprovechando de más un 10% de mi crédito fiscal todos los meses. ¿Y cuándo me va a tocar pagar ese derecho de más? En enero. Y de nuevo, ¿de dónde voy a sacar eso? Vean el cuidado financiero que implica estar en IVA. Bien importante. Pero bueno, el IVA no lo es todo, entonces ya vamos saliendo de ahí. Algunas consideraciones. Sí, señor. Ya le llegan. Gracias, buenas tardes. El tema está un poquito difícil de comprender. Le pediría por favor que un ejemplo. Yo soy empleado público, como ejemplo, ¿no? Visito un médico, visito un abogado, yo pago ese 13% a ese médico o el médico me lo cobra a mí. Entonces, lo que no entiendo es, yo me convertiría como usuario en pagador. Sí, pero yo tengo que reportar a Hacienda yo o el médico. El médico.
El médico. Entonces, en el ejemplo que me estás poniendo, Perdón, pero a su vez, digamos, yo tengo un ejercicio liberal de economista. ujú, Entonces yo a su vez tengo que reportar a final de año mi impuesto. Entonces, ¿cómo voy yo a reportar eso que le pagué al médico? No sé si me doy a entender. completamente. Ok, y otro que quiero que me explique, o que parezca ilógico, ¿qué pasa con Spotify, por ejemplo? ¿Ah? Gracias. Con gusto. Bien, vamos por partes. Caso número 1, vos sos un empleado público o cualquier persona en condición de persona. No tenés actividad lucrativa, no te dedicas a nada más que recibir un salario. ¿Sí? Para que no solo los empleados públicos solo apliquen, sino todos en general. Perfecto. Yo soy típicamente lo que se conoce como un consumidor. Yo consumo. ¿Qué consumo? Bienes y servicios. En mi condición de consumidor y únicamente consumidor, yo no tengo que declarar nada. ¿Qué te va a pasar? Todo se te va a volver más caro. Porque recordad que el IVA está pensado para que vos, consumidor, lo pagues. Va dirigido a vos. Es el caso puntual. Con el beneficio de que si le pagas a tu doctor en tarjeta de crédito o de débito, vas a recuperar ese 4% adicional. Con el problema de que cuando vos, persona física, en tu condición de consumidora, le pagas al abogado, te va a costar un 13% más. Pero vos, en tu posición de consumidor, no haces absolutamente nada. Simplemente pagás y buscas recuperar lo que tengas derecho a recuperar, que en este caso son los médicos. Caso 1. Caso 2. Vos sos inquieto, vos no te quedas tranquilo con la parte del salario, público o privado, y querés tu actividad empresarial. Perfecto. Entonces empezás tu ejercicio liberal. Todos tenemos el derecho al ejercicio liberal y lo podemos ejercer. En el momento en que prestas un servicio liberal, te convertís en un prestador de servicios. Y recuerden el hecho generador. ¿Le me hizo? Hecho generador. Prestación de servicios. Entonces, en el momento en que te ves como un agente económico distinto de un asalariado, que por cierto el salario está puntualmente exento del IVA, así viene, el salario no está incluido en el IVA. En el momento que te volvés un prestador de servicios, te volvés contribuyente del impuesto. Entonces, en el momento en que te pasas a ver en tu condición liberal, todos los que tengan condición liberal, una vez esté este impuesto, se convierten en contribuyentes. Aún más claro, yo no puedo, no debo ser un profesional liberal y no ser contribuyente del IVA. No puedo. Una vez entre esto, me amarra. ¿Ok? Pues bien, ¿cómo funciona? Siempre y cuando lo que vos le estés pagando al médico o lo que vos le estés pagando al abogado, que me parece más la segunda que la primera, estén relacionadas con tu actividad lucrativa, tenés el derecho de acreditarte eso que estás pagando. Entonces, en tu asesoría como economista, requerís de un criterio legal. En ese tanto, el 13% que le pagaste al abogado sobre sus honorarios es un crédito a favor tuyo. Pero no con el médico. Porque el médico vos lo consumís en tu condición de persona, no en tu condición de prestador de servicios liberales. Entonces, por ahí anda. Vas a tener que declararlo mes a mes. Vas a declarar todos tus ingresos. Vas a declarar todas tus compras. Y vas a segmentar cuáles de esos ingresos fueron al 13, cuáles fueron en tarifas reducidas si te aplica, cuáles fueron con exentos. Y vas a poner todas tus compras en las distintas categorías que van a ver. Vean la cantidad de trabajo que nació de la noche a la mañana para los contadores. Asombroso. Tercer punto, Spotify. Bien, en la versión original del proyecto, el tema del sujeto pasivo aplicaba en general para cualquier servicio del extranjero, indistintamente de la condición del pagador. Tanto así que había una consideración especial con compras internacionales
y estaba llevando a duplicar el impuesto de valor agregado en cualquier importación de mercancías, con un derecho de recuperación, pero era un sinsentido. En la última versión del proyecto, este tema de la inversión del sujeto pasivo está quedando únicamente para aquellos que son contribuyentes. Entonces, si vos usas Spotify en tu condición de contribuyente, sí tienes que aplicarle el 13% adicional. Si lo usas en tu condición de consumidor final, no. A como está el proyecto hoy. Que se supone ya no va a cambiar, por cierto. Entonces, si sos un bar, por ejemplo, y pagas el servicio de Spotify para hacer la ambientación del lugar, te ves obligado a retener el 13% de Spotify. Pero si sos una persona que lo escucha cuando va en el bus, no. Y así la casuística es por cada uno de los ejemplos que se nos ocurren. Eso lo hace bastante complicado. Dígame. Buenas noches. Seguido con el ejemplo del compañero, usted indicaba que cuando somos consumidores, ¿verdad? Consumidores finales, igual si pagamos con tarjeta, ya sea crédito o débito, estaremos, o sea, nos podrán devolver el 4%, ¿correcto? Con servicios médicos. Con servicios médicos únicamente. Ok, ¿qué pasaría? Seguido el mismo caso. Soy contribuyente, profesional liberal, hago el descuento de mis gastos, específicamente los que están asociados a mi actividad, y aparte de eso, el fisco va a llevar un control para devolverme mis gastos médicos que yo cancele. Es decir, por un lado me va a devolver como persona física y por otro lado puedo hacer un crédito como contribuyente. ¿Sería así? No, porque el gasto médico es personal. Entonces vos cuando pagas el doctor, lo pagas en condición de consumidora. No importa que seas contribuyente sobre renta por actividades lucrativas. Correcto, le entiendo esa parte, pero entonces también dijo que cuando fuera servicio médico, aunque fuera consumidor final, también me iban a devolver. Te devuelven el 4%. Eso Entonces sí. a mí me tendrían que estar devolviendo por ambos lados. No, te devuelven solo por uno, en tu condición de persona. Recuerda que vos sos solo una, con distintos sombreros. ¿Sí? Entonces vos, en tu condición de persona, sos consumidora o sos prestadora de servicios. ¿Ok? Entonces, cuando consumís un servicio médico, lo haces en tu condición de persona. Nada tiene que ver la parte de vos profesional. Tanto así que, de hecho, tributación te va a cuestionar si este servicio médico es un gasto deducible para renta. Porque no tiene nada que ver con tu actividad liberal. Cualquiera, en sus 5 sentidos, dice, yo necesito estar saludable para mi actividad liberal. Entonces es un gasto necesario para renta. Ese no es el criterio de tributación. Tributación dice, servicios de uso personal son para la persona. Y por ende, ¿cómo funciona? Pues bueno, vos persona vas, consumís tu servicio médico. Eso te da el derecho al 4% de regreso para vos persona. A nivel de la actividad empresarial, si se quiere, no tiene ningún tipo de afectación el consumo médico que estás haciendo. No te da ni derecho de crédito, ni derecho de devolución. Sí le estoy entendiendo claramente esa separación entre contribuyente y persona física que consume un bien al final del periodo. La pregunta específicamente es, cuando igual soy contribuyente, ya yo sé lo de los gastos y los gastos sujetos deducibles de mis rentas o en este caso del IVA. Pero como persona física también fui y hice un gasto a un médico, entonces tributación también me va a devolver, pero ya en este caso con el sombrero de persona física, ¿verdad? Aún así, cuando por ejemplo entonces no lo va, lo que quiero saber es si no lo va a mezclar. Tributación, va a ser cuentas separadas y dineros separados para devoluciones. Sí, o señor. Créditos, con el caso del IVA, créditos, en el caso de persona física, devoluciones. Sí, y aplica únicamente para gastos médicos. Gracias. Con gusto. Dígame. Espérate el micrófono. Pero primero va el muchacho de la gabacha. Mientras le llega el de la suéter. Ya te respondo. Sí, buenas. Es para una consulta, sería. Ejemplo, que compra una persona un boleto de aquí a Estados Unidos, hablemos Sí. de una empresa. Sí. Y en el otro caso, que digamos que fuera un boleto a nivel nacional, ¿cuál sería la tarifa que tendría que cancelar en ambos casos? 4%. Ahora, en el boleto de aquí a Estados Unidos, este 4% te aplica sobre el 10% del valor del tiquete. Si el ticket te cuesta $500, sobre los $50 que representan el 10%, te aplican el 4%. Ajá. ¿Ok?
Para el tiquete nacional, el que no es internacional, sino que ese es de origen y destino, Costa Rica, se aplica el 4% sobre la totalidad del tiquete. 4%. La señora, y si les parece, seguimos y al final vemos más IVA porque si no, no terminamos. ¿Cómo se va a devolver el 4%? Excelente pregunta. ¿Usted sabe cuál es uno de los principales problemas de los cambios legales de esta magnitud? Que se tienen que operativizar. La operativización usualmente recae en un reglamento. Entonces, este proyecto de ley tiene un sinfín de disposiciones que aterrizan en el reglamento. Hay tiempos que le dicen a la tributación, tenés 6 meses, tenés 1 año para dictar. Mientras no dictes, se va a tratar de esta forma. Entonces, respuesta concreta, aún no está definido. Tributación tiene la tarea de diseñar en no más de 1 año cómo se va a hacer. Mientras tanto, el servicio médico va a estar exento. Ese es el transitorio. Entonces, se supone que está en el interés de tributación sacar eso lo antes posible, porque así los médicos ya empiezan a tributar sobre ese 4, que nos ayuda muchísimo al control tributario. Bien, seguimos. Perfecto. Repasando un poco, consideraciones. Para que se hagan preguntas, los que están aquí, los que están en Facebook, todos. ¿Qué es lo primero que tengo que revisar? ¿Se encuentra mi actividad sujeta al IVA? ¿Soy consumidor o soy contribuyente? Primera pregunta. Si concluyo soy contribuyente, pues tengo que ver cómo va a subir lo que consumo y medir mi gasto. Así de sencillo. Si concluyo soy contribuyente, tengo que ver contribuyente a qué tarifa. Lo primero y lo esencial, ¿a qué tarifa voy a ser contribuyente? ¿Caigo en la general? ¿Caigo en una especial? ¿O estoy exento? Después tengo que consultarme, ok, ¿y a quién le estoy vendiendo? ¿Le estoy vendiendo a otro contribuyente? ¿Le estoy vendiendo a consumidores finales? ¿Le estoy vendiendo a gente exenta o gente no sujeta? ¿Por qué? Porque esto me define mi derecho de acreditación. Y recuerden, todo en IVA aterriza en la acreditación. Si yo no logro manejar bien mi acreditación, es cuando tengo problemas con el fisco por el IVA. Bien, excelente. ¿Cuál es este derecho? ¿Tengo derecho pleno? ¿No tengo derecho? ¿Tengo que aplicarme un crédito parcial o tengo que aplicarme la prorrata especial? Siguiente punto a definir. Y una vez tengo todo esto claro, tengo que cuantificar 2 impactos. ¿Cuál es el incremento a nivel de costos operativos del IVA? ¿Cómo va a afectar la rentabilidad al final del periodo de este costo incremental? ¿Y quién va a pagar eso? O sea, estratégicamente voy a ajustar precios, estratégicamente voy a asumir ese 13% incremental, por un lado, y por otro, y aún más importante, ¿cuál es el flujo de caja necesario que voy a requerir para poder afrontar la obligación del impuesto de valor agregado? Que si bien lo termina pagando mi cliente, yo lo voy a tener que financiar en la mayoría de los casos. Viene el mensaje de afuera. Buenas. Al dueño del vehículo Mazda Pickup Blanco 300-864, si se encuentra aquí, es que tienen la ventana totalmente baja. Entonces, para que por favor la vaya y la suba. No. Ok. Perfecto. Cuarto, ¿subí o no la ventana de mi carro? Cuarto, ¿cuál es el impacto de mi grupo o de mi estrategia de grupo respecto a las estrategias intercompañía? Recuerden, el IVA me va a afectar mis intercompany. Por dicha sacaron las transacciones financieras. Por dicha el IVA no me está afectando sobre los intereses. Si no, esto sería la acabose. Pero sí que me afecta sobre el resto de operaciones. Entonces, tengo alquileres, tengo servicios, tengo compra-venta de algún tipo de mercancía. Pues bueno, dense en cuenta que van a empezar ustedes a financiar el fisco de su plata, por el simple hecho de cómo están compuestos como grupo económico. ¿Valdrá la pena simplificar?
Considerando que ya hay precios de transferencia, que ya hay registro de accionistas y que ahora IVA, ¿vale la pena seguir siendo un grupo? Esas son preguntas de índole estratégico que se tienen que estar planteando hoy. Recuerden que aprobado el proyecto de reforma solo tienen 6 meses para implementar cualquier cambio. Bien. Ok. Esa era la parte fácil. Ahora vamos con la parte un poco más compleja. Reforma de renta. No. Suena chiste. No necesariamente lo es. Y ojo aquí, los que son profesionales liberales. Ojo aquí, los que son contribuyentes del impuesto sobre utilidades. Básicamente, ojo aquí, cualquiera que presenta la D101. Hay cambios importantes. Entonces, ¿qué está cambiando en el impuesto sobre utilidades? Primero, se establece un esquema de renta dual sobre el impuesto sobre renta. Un esquema de renta dual, ¿qué es eso? Y pues muy sencillo, que las rentas procedentes de actividades lucrativas van a tarifa progresiva y que las rentas procedentes de rentas pasivas o rentas de capital van a una tarifa fija. Hasta ahí, todo claro. Vean un segundo lo siguiente. Perdonen la diapositiva cargada de texto, es al propio. Lo que está en rojo son las adiciones al artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre Renta. Para los que no conocen la Ley de Impuestos sobre Renta, el artículo 1 es la que define el impuesto sobre utilidades. Básicamente, ¿dónde aplica el impuesto? ¿A quién le aplica? ¿Sobre qué aplica? Lo que está en negrita es lo que originalmente está en ese artículo. Lo que está en rojo es lo que el proyecto de ley viene agregando. En una redacción confusa, como ella sola. Se lo simplifico. Si yo soy contribuyente sobre utilidades, voy a tributar por el impuesto sobre utilidades por la totalidad de mis ingresos. Todos mis ingresos. Eduardo, pero eso no es lo que estoy haciendo ahora. No necesariamente. La primera pregunta, y se lo decía al inicio de la sesión, es ¿y qué tipo de ingresos tienen ustedes? ¿Qué tipo de ingresos están generando? Porque, por ejemplo, si hoy son contribuyentes del impuesto sobre utilidades y les sobró alguna platita y la tienen en un depósito a plazo, ese depósito a plazo, cuando ustedes lo reciben, ya tuvo una retención en fuente de un hermoso 8%, que por cierto está cambiando al 15%, y ahorita vemos eso. Pero bueno, tengo una retención en fuente del 8%, impuesto único y definitivo, antes de reforma, ¿verdad? Entonces yo, para mi declaración de renta, incluyo eso como un ingreso no sujeto y no lo considero en la determinación de la base imponible. Eso cambia con el proyecto. ¿Cómo cambia? Porque si bien voy a seguir teniendo la retención del 15%, ahora voy a tener que incorporarlo como parte de mis ingresos gravables y tributar sobre la base imponible considerando ese ingreso. De la noche a la mañana pasé de pagar sobre los intereses un 8% a un 30%. Así. Renta global. Para aquellos que sean contribuyentes sobre utilidades, aquellos sujetos a actividades lucrativas, pasan a un esquema radicalmente distinto de liquidación del impuesto. Muy importante, la retención la van a seguir sufriendo a un 15%, pero eso va a ser derecho de crédito de mi impuesto sobre renta. Entonces, ¿qué tanto me impacta esto? Depende, ¿qué tipo de rentas tienen? Porque si lo único que están generando son actividades lucrativas, van a seguir igual. Pero en el momento en que empiecen como contribuyentes a generar otros tipos de renta, se complica la cosa. ¿Qué otros tipos de renta son los más habituales? Básicamente los alquileres, que ahorita vamos a ver que son rentas de capital inmobiliario y tienen un tratamiento especial, los intereses y las ganancias de capital. Cualquier plusvalía que se realice en la enajenación de un activo. Todo ingreso que tenga el contribuyente va a tener que ser declarado en la D101 como parte de ese impuesto.
y va a tener derecho de acreditarme cualquier impuesto que me hayan retenido. Así es como tengo que entender el nuevo artículo 1. ¿Cuál es la única renta que no se incluye? El salario. Entonces, en el caso del compañero que es empleado público, que eso le venga un salario, el salario tributa por la cédula de personal dependiente, el impuesto al salario, todos lo conocemos y lo sufrimos. No se mezcla con el resto de las rentas. Entonces, cuando el compañero, además de tener su salario, de vez en cuando brinda una consultoría, al momento de liquidar esa consultoría, no va a considerar el salario. De todas es la única renta que no se incorpora. Expresamente indicado así en el nuevo artículo 1. Todas las demás, por regla general, sí van incluidas. Complicado. Lo más complicado de esto es que uno no termina de mencionarlo hasta que no lo ve aplicado. Y cada caso es diferente. Bien, sigamos. ¿Qué otros cambios tenemos en renta? Hay un concepto muy interesante que se conoce como establecimiento permanente. Aquí voy un poquito más rápido. El establecimiento permanente es una ficción jurídica que le da a tributación el derecho de gravar a un no domiciliado en el país. Entiéndase, una empresa extranjera está realizando operaciones en el país sin tributar como si fuera un contribuyente local. Esto lo que viene es darle a tributación una herramienta muy poderosa para decirle, usted extranjero va a empezar a tributar como si fuese local. Nos estamos alineando en un 99% a la acción 7 de BEPS. Igual, Costa Rica cumpliendo con sus compromisos internacionales. Todo muy bien. Y aquel que esté abusando de ser no domiciliado y operando en Costa Rica tiene un riesgo incremental importante. Cambio de periodo fiscal, ya se los decía, pasamos todos de enero a diciembre. Adiós, año cafetalero. Ya dejamos de ser cafetaleros, ahora empezamos a ser personas normales. ¿Cómo funciona el cambio de periodo? Sencillo. El periodo 2019 se va a liquidar igual a septiembre y después va a tener 3 meses, vuelvo a liquidar en diciembre y ya empiezo con año natural. Así está previsto el transitorio. Vean también el impacto en el modo de vida que tiene esto para los contadores, que están acostumbrados a partir del 16 de diciembre a desaparecer, a darse su tiempo de vacaciones y después a recuperar. Al menos los independientes ya no pueden hacer eso. Ahora más bien, su fuerte de trabajo no va a estar en fin de año, por dicha, van a tener más tiempo para descansar, sino va a estar en los primeros meses del año. Todo el ciclo cambia. El grueso de la economía nacional cierra en septiembre. Y todo está pensado para cerrar en diciembre. ¿Cuándo se presentan las informativas? En noviembre. ¿Por qué? Porque parten del cierre de septiembre. Todo eso va a tener que cambiar a un nuevo periodo fiscal. Entonces, está interesante. Importante, el proyecto aclara a nivel de ley el tratamiento sobre el diferencial cambiario. Para los que no lo saben, hay controversia en si el diferencial cambiario es gravable o es deducible. Hay pleito. Y hay 2 versiones. Está la versión particularmente de la rama del derecho que habla y defiende que únicamente el diferencial cambiario realizado es el que se debería de gravar o deducir, no así el devengado. Hay otra rama, más de la parte contable y financiera, que va por la línea del devengado. Tributación a hoy es de la línea del devengo, tanto así que emitió un criterio institucional que explica por qué la base para reconocer si está grabado o es deducible el diferencial cambiario tiene que ser el devengo. Pero eso es un criterio institucional, eso es norma infralegal. Quiere decir, cualquiera puede pelearla. Entonces el proyecto de ley muy claramente dice, pues bueno, la base para reconocer el tratamiento diferencial cambiario es el devengo, siempre y cuando el activo pasivo que me esté generando ese diferencial cambiario tenga relación con la actividad lucrativa. Santas pasas. Ahí no hay pleito de nada. Al menos así está quedando
el proyecto de reforma. Bien, cambio de tributación a nivel de dividendos. A hoy, desde nuestra ley del 88, nosotros tenemos una exención en la tributación de los dividendos cuando son de una entidad costarricense a otra entidad costarricense. Dicho de forma más clara, cuando hay un contribuyente, sociedad anónima, cuyo accionista es otra sociedad anónima, yo le pago dividendos, no le aplica el impuesto de renta disponible, tarifa cero. Y eso se ha permitido a que por otra serie de interpretaciones, al final el dividendo llegue libre de impuestos al beneficiario del grupo económico. Es un esquema hermoso, hermoso porque es legal. Y vamos al tema de la evasión, de la ilusión, de la economía de adopción. Sí. Es un tema tan evidente que uno solo se lo explica con el interés político que hay de por medio. ¿Cuántos grupos económicos en Costa Rica aprovechan esa exención? ¿Cuánta gente tiene una holding en Costa Rica? Mucha, muchísima. Entonces, el proyecto viene y cambia eso. ¿Cómo lo cambia? No lo cambia del todo. Cualquiera hubiera pensado, perfecto, que la primera distribución de dividendos se grave el 15%, no importa a quién se le pague. Justos por pecadores, todos pagan el 15%, felices. Ese hubiese sido el mundo esperable. No fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue eliminar la exención del 15%, siempre y cuando la holding, la tenedora de acciones, la entidad dueña de las acciones, no tuviera una actividad económica. Pero si la entidad dueña de las acciones tiene actividad económica, sigue aplicando la exención del 15%. ¿Ven qué cosa más rara? Pero bueno, así quedó. Cambio en la deducibilidad de los intereses. Importante. Muchísimo se ha hablado, pero muchísimo, de la regla de subcapitalización. Subcapitalización. Que esto básicamente es una limitación a la deducibilidad de los intereses. Puede deducirme hasta cierto porcentaje de mi utilidad antes de intereses. Yo creo que ese es el cambio menos importante que tenemos a nivel de la deducibilidad de los intereses en renta. Hay un cambio aún más importante, una modificación al artículo 8 de la ley de renta, que me obliga a probar, a demostrar el vínculo entre el gasto por intereses y la generación de rentas. Ojo que por sí ya es una condición necesaria para que cualquier gasto sea deducible que me genere o esté asociado con la generación de rentas gravables presentes o futuras. Cualquier gasto tiene que cumplir con eso. No obstante, aunque esa condición ya es general, hay una modificación puntual para los intereses. ¿Cómo voy a demostrar yo, contribuyente, que un préstamo por capital de trabajo, una línea de crédito, es necesaria para la generación de rentas? ¿Cuál es mi medio de prueba? Recuerden quién tiene la carga de la prueba, la tengo yo. ¿Cómo yo le voy a probar a tributación eso? Y ahora el estado de flujo de efectivo, que empezaba a ser igual, completamente accesorio, toma mucha relevancia. Porque yo tengo que demostrar que mi ciclo de efectivo sin capital externo es insuficiente para llevar a cabo mi operación. Si no puedo demostrar eso, dicho de otra forma, si no puedo demostrar que necesito, o sea, que verdaderamente necesito eso, si no, no puedo operar, me quedo sin la deducibilidad de esos intereses. Interesante. Igual, casi nadie ha hablado de eso. Luego tenemos el tema de, ahora sí, la regla de subcapitalización. Puedo deducirme hasta un 20% por concepto de intereses de mi utilidad antes de intereses. Sí, del EBIT. No, del EBITDA, creo. De la utilidad antes de intereses, depreciación y amortización. Eso es un montón de plata. Más cuando nos damos cuenta que quedó eximido todo interés financiero, sea del sistema bancario nacional o internacional. Entonces, al final, entiéndanlo como cualquier interés que no sea con alguna entidad financiera
va a quedar limitado hasta un 20% del total de la utilidad antes de intereses, depreciación y amortización. Muy interesante, y no sé cuántos conocen la figura del back-to-back, pero el cambio de reforma te permite incluir un back-to-back con fondos propios dentro de este 20%. Algo que hoy ha sido perseguido por tributación, está quedando legitimado en el cambio en la reforma. Entonces, no todo es tan negativo. Bien, cambio en la retención a no domiciliados. Para todos los que trabajan con transacciones con el extranjero, con no domiciliados, hay un pleito eterno en si lo que estoy trabajando es un servicio profesional o es una asesoría técnica. ¿Por qué? Porque la diferencia está entre que la retención a no domiciliados sea un 15% y un 25%. Son 10 puntos de diferencia y eso es plata. Entonces la gente busca torcer los contratos, torcer los servicios, torcer todo para que tienda ese 15 y se agarre y pelea por ese 15. El proyecto de ley lo cura de una forma muy sencilla. Dice que tanto los servicios como la asesoría van al 25. Bien, tenemos otros cambios a nivel de las tarifas. Ojo, personas físicas con actividades lucrativas se quedan igual, no tienen cambios. Persona física con actividad lucrativa no tiene cambio. Hay cambios en personas jurídicas. Bien, tarifa general al 30%. Ahí, todo bien. Para la gente que no supere 106 millones de colones en ingresos, hay una tarifa escalonada, que empieza del 5 y termina en el 20. Vean que los primeros brackets que van de 5 millones a 10 millones son pequeñitos, tanto en la tarifa del impuesto por pagar como en el monto del ingreso. ¿Qué es lo que está buscando este cambio? Incentivar el microemprendimiento. Que al microemprendedor no le sea tan caro desde la perspectiva tributaria operar. ¿Para qué? Para luchar contra la informalidad. Tanto así que hay una consideración especial nunca antes vista en Costa Rica. Micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía o en el MAC que facturen menos de los 106 millones de colones en el año, tienen un esquema preferencial los primeros 3 años de operación. Entonces, si ustedes van a empezar un emprendimiento, lo inscriben como empresa nueva, nueva operación en el Ministerio de Economía, por ejemplo, el primer año de operar no van a pagar impuesto. 0%. El segundo año de operar van a pagar el 25% del impuesto. Recuerden que para un emprendimiento los primeros 2 años son críticos. La mayoría de los emprendimientos, un porcentaje alto, fracasa en los primeros 2 años, principalmente por temas de flujo de efectivo. Aquí lo estamos protegiendo. Al tercer año, un 50%. Y ya al cuarto año caigo en la tarifa plena que me corresponda, siempre y cuando no supere los 106 millones de colones. Entonces está bien. Está bien porque el proyecto sí está buscando incentivar y dinamizar un poco, desde la perspectiva de política económica, a través del impuesto de renta, la generación de microemprendimientos. Bien, este no está tan bien. Cambios en el salario. Ok. De hecho, cuando ustedes ven y cuando la gente defiende lo progresivo del proyecto, esta es la reforma que sacan a la luz. ¿Por qué es tan sencillo cobrarle más al asalariado? Porque se aplica sobre la totalidad del ingreso y no hay posibilidad real de reducción de la base. ¿Sí? Si la empresa en la que yo trabajo es legal, para decirle de una forma sencilla, ella me va a retener lo que le corresponda sobre el salario. Y yo, dueño de esa renta, no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo. A mí ya me llega el neto. No corresponde a mi empleado pagarlo. Y por eso es tan fácil cobrarle de más a los empleados. Y es la realidad y así tenemos que entenderlo. Entonces, vean que lo que se hizo fue generar 2 brackets nuevos. Actualmente el impuesto
viene exento, viene el 10, viene el 15 y se acabó. Perfecto. Ahora dijeron, no nos quedamos con el 15, sino que para los que ganan más de 2 millones hasta 4 millones vamos al 20 y los que ganan más de 4 millones 200 van al 25. ¿Que alguien que gana más de 4.200.000 colones puede pagar un 10% adicional sobre su salario? Probablemente sí. Pero no dejar de hablar de un impacto significativo en la renta disponible de esa persona. Entonces, ni por nada. Así viene el cambio del impuesto personal dependiente. Perfecto. Ya estamos overtime. Vamos con ganancias de capital. Bien. Sí, señor. Buenas. Es sobre lo que usted dijo sobre el reconocimiento de intereses. En el caso de que se tenga una empresa que se dedique al alquiler de vivienda, recibe, qué sé yo, ingresos por X número de apartamentos, y posteriormente se quiere hacer una inversión con un préstamo para construir otro edificio de apartamentos, ¿esos intereses serían reconocidos o no? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Dame una diapositiva más y lo vemos. Perfecto. Ok, rentas de capital. Para contestarle al compañero. ¿Qué es el hecho generador de este nuevo impuesto? Y este sí es nuevo, este no existe. Aquí estamos creándolo en Costa Rica, existe en todo el mundo. Eso es algo bien importante también de la reforma. Absolutamente nada de lo que estamos haciendo es invento de nosotros. Todo lo que incluye este proyecto de reforma ya está hecho y probado en N otros países. Simplemente estamos, como se llama, modernizando el proyecto de reforma. Y por eso es que puedo estar aquí frente a ustedes explicándoles esto. ¿Por qué? Porque fui y leí y estudié y me aprendí la experiencia de otros países. Es lo que ustedes también deberían de estar haciendo. Buscando en derecho comparado la aplicación práctica de estos cambios normativos. Ahí es donde está el conocimiento hoy. Bien, hecho generador del impuesto de ganancias de capital o rentas de capital. Básicamente, este impuesto va a gravar la obtención de cualquier renta de fuente costarricense proveniente del capital. Y únicamente del capital. Los inmuebles, por ejemplo. No así de las actividades empresariales. Entonces, se crea un impuesto, un tributo, a cuando yo, persona física o jurídica, obtengo rentas de capital. Que si luego se integran o no se integran con el impuesto sobre utilidades, depende de mi tipo de actividades. Pero, como regla general, todos los que tengamos rentas de capital vamos a pasar por aquí. La diferencia es si me quedo aquí o si paso al final del periodo a liquidar un 30%. Esa es la primera diferencia. Todos pasamos por acá siempre y cuando tengamos una renta de capital mobiliario, inmobiliario o una ganancia o pérdida de capital. Bien. Entonces, pensemos, un impuesto, es un impuesto nuevo. Todo impuesto tiene 4 elementos. El primero, hecho generador, la obtención de la renta. Cuando yo recibo el interés, cuando yo recibo el alquiler, cuando yo vendo la casa y obtengo ganancia de esa casa. Esos son los hechos generadores. ¿Ok? Además del hecho generador, todo impuesto tiene una base imponible. ¿Qué es la base imponible? El monto sobre el cual se calcula el impuesto. ¿Sí? Para las rentas de capital, la base imponible va a depender del tipo de renta. Entonces, en las operaciones crediticias, ¿cuál es la base imponible? El monto de los intereses. En las operaciones de alquiler, ¿cuál es la base imponible? El monto total del alquiler recibido. ¿Sí? En la ganancia de capital de activos fijos, inmuebles, por ejemplo, la diferencia entre el costo de adquisición y el valor de venta. Costo de adquisición registrado en la contabilidad del contribuyente, valga decir, que hoy está subvaluado, altamente. Bien, entonces,
Una vez identifico la base imponible, ¿sí? La base imponible según el tipo de renta, le aplico la tarifa. Y la tarifa es de un 15%, fija, sin derecho a deducirme nada. Esa es la tarifa de la renta de capital. Es algo así como usted no hizo nada más que tener ese capital y obtener los rendimientos de ese capital, vas a tributar un 15% sobre el rendimiento obtenido sin derecho de deducción. Y hay casos especiales, casos particulares. Y vos justamente tocaste uno, que son los alquileres. Ok. Y el alquiler, a la fecha, en Costa Rica, tributa como una actividad lucrativa. Tributa bajo el impuesto sobre utilidades. Eso, en términos conceptuales, es un error, porque el alquiler puro y duro es una renta pasiva, es una renta de capital. Entonces, ¿por qué los alquileres están tributando sobre utilidades? Porque no hay otra forma de grabarlos. Pero ahora sí la hay. Entonces, el proyecto de reforma, puntualmente para los alquileres, define un método especial. ¿Ok? Entonces, yo tengo un inmueble. Ese inmueble lo dedico a alquilar. Eso me genera un ingreso por alquileres. ¿Ok? ¿Cómo va a ser mi liquidación de renta? Ojo y no se asuste. Del 100% de ingresos, tengo derecho a deducirme un 15% como gasto único deducible. ¿Sí? Eso me deja un 85% del total de mi ingreso. Y a eso le aplico el 15% de impuestos. ¿Qué pasa si tenés intereses por esa operación de alquileres? Nada. No tenés el derecho a ninguna deducción. Lo único que vas a hacer es, sobre el 85% de tu ingreso, tributar el 15%. Eso es el equivalente más o menos a un mes y medio de alquiler en impuestos. Con la excepción de que incluyas un empleado. Si incluyes un empleado, puedes optar por tributar sobre utilidades. Y ahí entonces viene el ejercicio económico de qué me sirve más. Pero atención que cuando digo empleado, es un empleado con todas las de la ley. Que esté en la caja y que pague todo lo que le corresponde pagar. Aunque sea por salario mínimo, no importa, porque sea un empleado con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque al momento de juntar mi actividad de alquileres con fuerza de trabajo, deja de ser una renta de capital y empieza a ser una actividad lucrativa. Por la combinación de los factores de producción. Técnicamente cumplo con el concepto y tengo derecho a optar por el esquema general. ¿Qué me lleva a esto? Que un montón de gente que se dedica a los alquileres va a empezar a valorar qué esquema le conviene más. Si pagar el 85%, el 15% del 85% de esos ingresos, o si incluir un empleado, inscribirlo en la caja, pagarle efectivamente su salario, todo lo que eso conlleva, y tributar sobre utilidades. Mucho depende de la situación actual del contribuyente respecto a ese inmueble. Nivel de endeudamiento es un típico a considerar dentro de esa operación. Bien, perfecto. Les decía que la tarifa general es del 15%. Esto quiere decir que todos los créditos, todos los rendimientos del sistema financiero dejan de tributar un 8 y empiezan a tributar un 15. Ustedes hoy tienen un depósito a plazo en el Banco Nacional les retiene un 8, pues a partir del proyecto les empieza a retener un 15. Y así, con cualquier esquema de rendimientos, aunque no sea bancario. ¿Qué me lleva a esto? Operaciones intercompañía financieras van a tener una retención de un 15. ¿Cómo se va a liquidar? Todavía no está definido. Pero sí están incluidas dentro de esas rentas de capital que van a empezar a tributar también. Entonces vean qué duro, porque ahora yo puedo tener un grupo económico que se presta dinero, se cobra intereses, y lo que antes era un impuesto que pagaba únicamente a final de año, ahora cada cierto tiempo, y el proyecto de ley lo que dice es que va a ser semestral, trimestral o mensual, voy a tener que declarar y pagar sobre esos intereses el impuesto correspondiente a la renta de capital, para luego integrarla
en mi impuesto sobre utilidades por los cambios al artículo 1 que estuvimos viendo. Bien, terminando. Ok, el rendimiento de los ahorros efectuados por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito o las asociaciones solidaristas pasan a un 8%. Pega, 3 puntos más, pega. Pega bastante. Si ustedes ven, ese límite no exento es nada. Y entonces es un impacto significativo sobre los rendimientos. Ojo, el rendimiento es cuando yo voy y ahorro en la asociación, cuando yo voy y ahorro en la cooperativa de ahorro y crédito. En ese supuesto me dejan de retener el 5 y me empiezan a retener el 8. Y los excedentes o las utilidades por cualquier asociación, cualquier cooperativa o similar pasan a un 10. También pega. Estaba escuchando una entrevista que más de 3 millones de costarricenses participan de alguna forma en el cooperativismo. Y eso es lo que esto está buscando grabar. El incremento es paulatino, se inicia en una tarifa del 7 y aumenta 1 punto cada año hasta el 10. Por último, para no decir que no lo hablamos, la amnistía tributaria. ¿Qué es una amnistía tributaria? Una amnistía tributaria es un perdón. Yo te perdono. ¿Te perdono de qué? Para que ustedes lo tengan presente, cuando yo soy un omiso tributario, cuando yo le pagué menos a tributación o cuando no le pagué del todo, yo tengo 3 cosas que considerar. El principal, que es el impuesto dejado de pagar. Los intereses, que es el valor del dinero en el tiempo de ese principal dejado de pagar, y la sanción. Las sanciones son caras. Las sanciones son el 50, el 100 o el 150 del principal, el 150 del principal que dejé de pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace la amnistía? Perdona la sanción. Perdona la sanción hasta en un 80% si se aplica el primer mes, un 70% si se aplica el segundo, un 60% si se aplica el tercero, o un 40% si yo llego a un arreglo de pago. Ojo que no me están perdonando el impuesto que dejé de pagar. El principal se sigue pagando. Me perdonan los intereses. Dicen, pague libre de intereses como si el dinero no valiera en el tiempo. Esos 100 millones que me dejó de pagar en el 2015, páguemelos a hoy, mismo valor facial. Te perdono los intereses y te perdono la sanción que te hubiese aplicado dependiendo del momento en que me hagas a pagar. ¿Para cuáles impuestos? Para los de la DGT, los de la Dirección General de Aduanas y los del IDA, el IFAM o el IMAS. Mucho de la crítica que ha tenido el proyecto es por esta amnistía. ¿Por qué? Porque originalmente nada más era para los impuestos de tributación. Cuando uno ve qué tipo de impuestos manejan estas últimas 3, son impuestos muy particulares de solo ciertas actividades económicas representadas por grandes intereses. Entonces la gente dice, esto tiene mano peluda. Y probablemente así lo sea. Pero bueno, sin más y para que puedan comerse algo, yo creo que estamos. No sé si tienen más dudas, por favor. Buenas. Bueno, en realidad es una pregunta que se dice mucho en la calle, ¿verdad? Los compañeros, ¿qué va a pasar? Que dicen, entonces, con los ahorros que uno tiene en el banco. Porque dicen, bueno, entonces mejor saquémoslos y los guardamos debajo del colchón como los abuelos, ¿verdad? Sí, eso no es recomendable, nunca. Vamos a ver. Vas a recibir menos rendimiento, pero seguir recibiendo rendimiento. El dinero en tu colchón no recibe ningún rendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con mis ahorros en el banco? Voy a empezar a ganar menos. ¿Qué es lo que yo sí he escuchado que tiene mucho sentido económico? Un cambio relativo de las tasas locales convierte más atractivas las tasas internacionales. Entonces, si tu ahorro es material, suficiente, puedes pensar en, y no me irá mejor invirtiendo afuera. Afuera donde no me afecte este impuesto incremental. Y lo que sí se espera de esta nueva legislación es que este cambio de pasar de un 8 a pasar de un 15 saque muchos capitales del país. Gente que decía invertir en otras economías donde sus inversiones son libres de impuestos, básicamente. Pero para mis ahorros y tus ahorros, simplemente vamos a recibir un poquito menos de intereses.
que ya de por sí lo que recibimos es... Pero eso de que van a cobrar por tenerlo ahí, por yo voy a sacar y me van a cobrar, bueno, No, lo que dice. no. Jamás. Jamás en este proyecto, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo percibo mi salario normal, pago los impuestos de renta, yo agarro una porción como un ahorro, pero yo lo invierto afuera del país en forma de acciones? Entonces, por ejemplo, yo compro 100 acciones a $1 la acción y en el momento que yo las venda, haga de cuenta que la acción subió, lo vendí en, no sé, $150 y sobre eso me pagan dividendos. Y regresa, y esos $150 regresan a mí a una cuenta en banco aquí. ¿Eso cómo se mide, cuál es la trazabilidad o qué impacto tendría con la reforma? Si sos asalariada y pagaste esas acciones con tu salario, no tiene ningún efecto. Pero el hecho de haber salido del país y regresar íntegro no tiene ningún efecto. No tributa. ¿Por qué? Porque seguimos con un principio de renta territorial. Ojo la aclaración de que siendo asalariada es cuando aplica. Si sos una empresa y dispones de tu efectivo para hacer eso, sí que te puede aplicar un impuesto, por lo que se llama el principio de atracción de la fuente. Pueden vincular ese rendimiento en el extranjero con la estructura económica costarricense, pero eso ya es otro tema completamente. Ok, y la segunda pregunta, digamos, pero la próxima pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa también con lo que son las prestaciones? Me dan las prestaciones de ley, salgo yo de una empresa y me dan todo, y eso a la hora, digamos, si yo decido, no sé, invertirlo en certificados, bueno, y las prestaciones no pagan más tributos, todos los impuestos se pagaron en su momento. Si yo ese dinero decido invertirlo en certificados, por ejemplo, sí me generaría impuesto de renta. ¿Aquí o fuera? Aquí. Aquí sí. Sí. Igual que el salario. Si es afuera, no. Okay. Bueno, si es afuera, queda sujeta a donde estés invirtiendo. Entonces hay países donde te van a grabar y hay países donde no. Pero si lo invertís aquí, sí. Okay. Indistintamente de dónde venga el dinero. Recuerden una cosa, no es el tener dinero, no es el tener capital. Por eso es que no me van a quitar plata por tener plata. Eso no es lo que busca el impuesto. El impuesto busca dos cosas. O grabar la obtención de rentas, entiéndase, los intereses, o el grabar las manifestaciones de consumo. Yo consumo y cuando consumo, ahí sí me aplican un impuesto. Pero no por tener plata me van a cobrar un impuesto. Bien. Última. Buenas noches, muchas gracias. Tratando de asimilar un poco la información que usted nos ha dado, vamos a ver, tengo el caso de una persona que es constructora. Todos sus servicios de construcción de casas los hace contratos a título personal, etcétera. Le aplica, porque me parece que decía para personas físicas no, jurídicas sí. ¿Le aplica la nueva reforma? Ok, ¿y cómo haría? Eso que entendiste, perdón si me expresé así, no es así. Le aplica a cualquier tipo de contribuyente, sea persona física o jurídica, a los dos. Es indistinta la forma jurídica de la persona. Y ya última pregunta, entonces, ¿cómo haría? Porque usted hablaba de los flujos, ¿verdad? De acuerdo a lo que vendió o lo que facturó el periodo anterior. Pero si el servicio es ocasional, y eso creo que incluye también hasta servicios profesionales. Si el servicio es ocasional y sea un servicio cada 3 meses, cada 4 meses, es esporádico, ¿cómo lo proyecta? Basado en el año anterior. La pregunta se vuelve mucho más compleja ¿y qué pasa si el año anterior no operó? Que eso no tiene respuesta, por cierto. Habría que buscarla. Pero, aunque haya tenido una operación, esa va a ser su muestra para trabajar la prorrata del impuesto de valor agregado. Gracias. Con gusto. Pues bueno, sin más, muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer.
Les iba a decir que les queda el contacto, pero es mentira, no les queda. Cuando les pase la presentación les voy a poner el correo, el número de teléfono, con todo gusto, de verdad. Si no, igual por el Facebook de la empresa, lo que quiera, estamos a su disposición. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Antes de despedirnos, agradecerle a don Eduardo Vargas la charla de hoy, al Grupo Camacho Internacional por la colaboración, a ustedes por la asistencia. No me queda más